¿Qué tal chicos? Ya estamos de vuelta con esta historia, como siempre los personajes de Perky Jackson, Naruto, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores, el link del autor estará en la descripción, no olviden suscribirse y darle like, sin más que agregar comencemos. Lo que había comenzado como una estúpida apuesta entre Clarice y Annabeth, había escalado a una pequeña guerra en la que también se involucraron los dioses. Clarice creía que podía ganarle el juego de captura la bandera solo con su cabaña, los sátiros y ninfas, y Annabeth se quiso aprovechar de eso para conseguir unos favores de los hijos de Ares. Al inicio los hijos de Atenaea tenían la ventaja ya que contaba con la ayuda de las cabañas 11, 4, 7 y 9, pero la balanza de paso para el lado de Clarice cuando algunas ninfas marinas lograron que Petunia se les uniera, ocasionando que la batalla de captura la bandera se alargará un par de días. Después la balanza se volvió a inclinar a favor de Annabeth cuando el resto de cabañas se unieron a su bando alargando más el tiempo de juego y poniendo un poco más de seriedad en la batalla. Los hijos de Ares y los sátiros habían aguantado el asedio constante de los demás semidioses, logrando mantener su bandera durante unos 3 días, más antes de que se les uniera Quirón, el cual había sido convencido gracias a un soborno de Mark. Con Quirón en él la batalla la organización del bando de Clarice mejoró y lograron acorralar a los semidioses en su territorio hasta que Dionisio entró al juego dejándose influenciar por la diversión que los chicos traían. Estia y Naruto entraron enseguida, aunque decidieron sus bandos en un volado, estando Estia del lado de Annabeth y Naruto del lado de Clarice. Aunque la entrada de El Rubio Uzumaki significó un gran cambio en el juego, las espadas, escudos y lanzas rápidamente fueron reemplazadas por pistolas de pintura, granadas de harina y chalecos blindados. El campo de batalla se extendió a todo el campamento, partes fuera de la barrera y en mar abierto. Los dioses también se involucraron ayudando a sus respectivas cabañas a pesar de que Zeus les prohibió intervenir. Zeus, al ver que el juego tomó un tono serio y llamó el interés de los dioses, estipuló unas reglas para evitar que el juego escalara a más y se saliera de control. De las reglas más resaltantes era que tanto el salón comedor y la enfermería eran campos neutrales, no tenían permitido el uso de ayuda mágica externa a la proporcionada antes de las reglas o perderían automáticamente, en mar abierto no podían alejarse más de 2 millas náuticas de la costa, los dioses no podían interferir físicamente, además de que colocó a Artemis y sus cazadoras como referís, enfermeras y cocineras para la molestia de las cazadoras, que no fueron neutrales del todo. Artemisa y un pequeño puño de cazadoras estuvieron del lado Estia y Dionisio, mientras que Zoe y las cazadoras veteranas estuvieron del lado de Quirón y Naruto. La diosa de la luna creía que solo por ser semidioses y tener 2 dioses les otorgaría una clara victoria, mientras que las cazadoras veteranas creían que la experiencia de Quirón, la fuerza bruta de los hijos de Ares y la espontaneidad del rubio le serían los causantes de la victoria del equipo rojo. El bando de Annabeth había recibido la mayor ayuda, a pesar de las reglas establecidas por Zeus. Hermes les había conseguido más municiones y mejores armas, Atenea les construía sofisticadas estrategias, Demeter y Apollo les dieron suministros, Hefesto les dio buenas armaduras para reducir el daño. El resto de dioses habían decidido mantenerse neutrales, incluido Ares, para la sorpresa de la mayoría de dioses. Y a pesar de eso el bando de Clarice mantuvo su ventaja gracias a la impredecibilidad del Uzumaki, la eficaz guía de Quirón, el sorprendente trabajo en equipo de los espíritus del bosque y de los hijos de Ares, la brutalidad de Petunia y la forzosa ayuda de Hades, que bajo chantaje le permitió a Naruto hablar y recibir ayuda de grandes emperadores, Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, César Augusto, Gengis Khan y Felipe II de España. Aunque ninguno fue de ayuda ya que Naruto solo les preguntó cosas sin sentido, como el que sentía ser un fantasma, quién era mejor, o si habían comido ramen alguna vez. Aunque fue grato para Quirón reencontrarse con tan viejos semidioses que había entrenado personalmente, el equipo rojo había estado dominando la guerra durante la última semana gracias a que Naruto y Petunia se habían quedado en su fortaleza, el anfiteatro, cuidando la bandera. Mientras que Quirón ganaba más terreno y acorralaban al equipo azul en su base, cerca del árbol de Thalía. Este será el ataque final. Hoy ganamos al equipo rojo.
Dionisio gritó, siendo seguido por un grito de batalla de todos los demás, que solo levantaron sus armas antes de irse a completar sus objetivos, aunque todos se detuvieron en seco cuando Bestia cayó con una mancha de pintura roja en su casco. Emboscada. Luke gritó mientras empezó a disparar a los sátiros, que salieron de los arbustos y empezaron a disparar a todos. Dionisio solo vio con incredulidad a una sorprendida Bestia, que a pesar de ser golpeada no se congeló. Las balas de pintura habían sido encantadas por Hécate por petición de Zeus, para hacer un poco más creíble la batalla. El congelamiento duraba solo un par de horas, el hecho de tener a Bestia congelada era una desventaja. Salió de su shock al ver cómo su tía tomó a uno de los sátiros, que intentó atacarla al ver que no estaba congelada y fue usado como escudo para evitar una segunda bala, que golpeó la espalda del sátiro, que se congeló de instantáneamente. Hay un francotirador en el pino de Thalía. Bestia gritó llamando la atención de los campistas, que terminaron rápidamente con los sátiros, que claramente eran la distracción y solo vieron en dirección del pino. ¿Entonces ese estúpido juego ya va a terminar? Demeter preguntó en un tono tranquilo mientras recibía caricias en su cabello por parte de Naruto. Los dos se encontraban recostados en un gran sillón, viendo la batalla en Hefesto Televisión. Sí, los chicos dejaron de divertirse hace un par de días, y así ya no tiene sentido seguir. La vida es dura fuera del campamento, no todo será diversión. Demeter solo se acercó más al rubio, tratando de conseguir más del cómodo calor que desprendía su pareja. Todo es divertido si no te dejas llevar por tu entorno, Naruto solo dijo en un tono tranquilo mientras empezó a acariciar más apasionadamente a la diosa. No quería parecer muy desesperado, pero estar abrazado de una Demeter desnuda le estaba haciendo sacar su líbido, que no había sido saciado en tantos eones. Simplemente no se podía contener más, pero se detuvo casi al instante, cuando la diosa se alejó un poco. A pesar de que ya tenían unos meses en una relación, y de que ya se habían visto desnudos, Demeter no quería pasar al siguiente paso, más que nada para ver hasta dónde se podía controlar el rubio. Era una prueba doble, quería saber si el rubio sacaría su líbido con otra mujer, o solo seguirá con ella hasta que ella simplemente se entregue a él. Era cruel, pero ya estaba cansada de que le fueran infiel y de relaciones de una noche. Perky solo se maldijo mentalmente y solo volvió a cargar su arma con algo de torpeza, por la falta de experiencia y la precisión de ser descubierto. El hijo de Poseidón se había unido tarde al campamento y no sabía qué estaba pasando hasta que Quirón le explicó todo después de que lo pidiera para su equipo. Le pareció un poco ridículo todo, pero después de jugar un par de otras se dejó llevar. Ajenjo para el hijo de Poseidón, Quirón, Naruto y Clarice no lo querían por su gran habilidad de combate o por ser considerando como el semidios más fuerte actualmente, sino porque en palabras del rubio era buena carne de cañón. Enviar a Perky al frente del primer ataque para después emboscar a los demás fue su mejor movimiento para lograr conseguir el control de casi la totalidad del terreno de juego. Era un poco cruel y ya se había vuelto algo predecible, pero Naruto se divertía al ver al chico salir de los apuros. Maldición. Perky solo salió de sus escondite al ver que Dionisio se estaba acercando a una gran velocidad, y solo se asustó cuando una bala de pintura pasó demasiado cerca de su rostro. Trató de correr más rápido y cizajear entre los árboles, como le había dicho Quirón, pero se estremeció cuando sintió la ya familiar sensación de congelamiento. Dionisio, al ver que el francotirador era el hijo de Poseidón, solo se quedó quieto expectante de la emboscada. Él solo se colocó en guardia apuntando a los arbustos donde escuchó ruido. A su espalda también se escuchó un ruido. Hiro dio 2 disparos de advertencia que funcionaron, ya que escuchó un bramido de un sátiro que cayó congelado, aunque la alegría del dios desapareció rápidamente ya que sintió 2 disparos en su espalda y cayó congelado. De un tercer arbusto salió un sonriente Quirón con 2 pistolas, rematando a un molesto Dionisio que solo soltó un suspiro mental. Ubita está neutralizado, empieza la segunda parte del Palm. El entrenador de semidioses dijo por un walkie-talkie que tenía el logotipo de Batman. Bien, ya escucharon Quirón, ataquen.
Naruto, que está en alguna parte del bosque, dijo en su propio walkie-talkie mientras veía como el resto del equipo azul se reagrupaba para custodiar su bandera. Aún eran superados en número gracias a que solo quedaban los miembros de la cabaña de Ares, pero esperaba que la táctica que el alemán de bigote curioso le había dicho, aunque carecía de tanques, aviones, artillería pesada y números, confiaba en la táctica Blitzkrieg sumado a un movimiento de pinza y el ataque de largo alcance proporcionado por las ninfas. El ataque no les garantizaría la victoria, pero haría que alguien trate de huir con la bandera o disminuir sus filas, y ahí es donde la intervenida. Luke solo veía a todos lados con su arma lista, esperando un ataque que no tardó en llegar. Varias granadas de harina fueron lanzadas desde los árboles, aunque ninguna causó daño. Él solo vio azul la copa de los pinos donde más granadas fueron lanzadas. Retrocedan. Estia gritó y solo trató de salir del bosque, pero un pequeño grupo de hijos de Ares encabezados por Clarice interceptaron su camino y les empezaron a disparar. La diosa no pudo evitar ser dejada fuera de combate ya que la mayoría de los disparos fueron dirigidos a ella. Annabeth y Luke, que se quedaron atrás del grupo, solo intentaron ir al otro lado, pero el resto de hijos de Ares encabezados por Mark les impidieron moverse y rápidamente los dejaron fuera. El resto del equipo azul sí supo dónde correr ya que seguían cayendo granadas de las copas de los pinos, dejando solo dos salidas que estaban siendo cubiertas por los miembros de la cabaña 5. Malcolm, que era el siguiente al mando después de Estia, Dionisio, Luke y Annabeth, en ese orden, solo levantó los brazos en rendición siendo seguido por los demás. Los hijos de Ares se acercaron cautelosos y aún apuntando sus armas a los del equipo azul, que no hicieron nada por defenderse. Clarice solo se alejó del grupo, se acercó a la bandera y el sonido de las trompetas indicó su victoria. La cabaña 5 y Ninifas solo corrieron hacia Clarice y la abrazaron para celebrar su victoria, mientras que los efectos de congelación desapareció. Quirón, que se había quedado en el pequeño claro junto a Dionisio, él solo vio Rubio que bajó de los árboles y a una triste Estia que solo apareció junto al rubio. Todo esto fue muy divertido, pero creo que fue demasiado intenso, Dionisio dijo en un tono cansado mientras se sentaba y hacía aparecer una hielera con varias sodas. Todos nos dejamos llevar. Estia solo se sentó y tomó una lata de Fanta. Quirón y Naruto solo estuvieron de acuerdo con la declaración de la diosa, que solo recargó su cabeza en el hombro del rubio después de que éste se sentara a su lado. Lo sorprendente es que esta vez no fue idea mía. Los otros tres solo asintieron en respuesta al comentario del rubio para después quedar en silencio viendo como todo el equipo rojo había llegado en búsqueda de Perky. Escuché de unas cazadoras que Artemis preparó un banquete, Quirón dijo como una ocurrencia tardía, llamando la atención de los demás que solo se levantaron rápidamente. Espero que no sea otra vez conejo y verduras, Naruto solo dijo en un tono tranquilo mientras los cuatro seguían a los campistas que estaba regresando al campamento. A fin del capítulo. Si Naruto parece estar en 2 o más lugares al mismo tiempo es porque está usando clones. Capítulo 10. Últimamente has estado usando tu clonación muy seguido. ¿A qué se debe eso? Cronos preguntó en un tono curioso al primordial de la creación que estaba junto a él. Naruto solo le dirigió una breve mirada antes de seguir dibujando un gran y complejo sello en el suelo. He estado investigando algunas cosas. Investigando. El Padre Tiempo solo dejó de ver el complejo sello que su padre para prestarle completa atención. Los dos se encontraban en el templo del Padre Tiempo en su clase de Fuinjutsu. Crono se había interesado en el arte antiguo ya que había visto a Naruto utilizar unos sellos que tenía en sus viejas ropas de donde había sacado un par de cosas del mundo antiguo. Últimamente más personas con chakra han estado naciendo, o simplemente adquiriéndolo, Naruto solo dijo en un tono tranquilo mientras se detenía para revisar el sello que estaba pintando. Era un simple sello de invocación el cual quería vincular con los dinosaurios que Cronos tenía en su zoológico atemporal. ¿Están apareciendo más? El Padre Tiempo preguntó con asombro, que pasó a molestia ya que no había sentido la presencia de ninguno de fuera de los de Japón, los 2 semidioses del panteón hindú y el Kyuubi de Corea. Mi teoría es que mientras esté despierto más aparecerán paulatinamente. Son como reencarnaciones, todos son parecidos a los que habitaron el mundo antiguo, misma firma de chakra, misma apariencia, misma personalidad. ¿Entiendes lo que puede ocasionar esto?
Cronos preguntó con seriedad, por lo que su padre hacía y lo que le había contado que los seres del mundo antiguo hacían con esa energía. Se estaba alegrando un poco de las posibilidades y el daño que le podían hacer a la línea temporal que había escogido como la más segura para el desarrollo de la humanidad. Les he quitado el chakra, no te preocupes, o no tanto. ¿Qué quieres decir con eso? La molestia del primordial del tiempo hizo que el rubio dejara de ver el sello para prestarle atención. Desde que estás despierto tengo que estar lidiando con tus estupideces y evitar que después la línea temporal más, y ahora me dices que no me preocupe por la aparición de la gente que habitó el mundo antiguo. ¿Siquiera te preocupa algo todo lo que pasa aquí? ¿Y a ti? La pregunta descolocó un poco al primordial, que solo dejó de lado su creciente ira para ver seriamente a su padre, que solo regresó a su sello. Soy consciente de la importancia de tu papel en este mundo, pero creo que debas de relajarte, eres el tiempo mismo. Si al final no te gusta algo puedes regresar todo, hacer el cambio necesario y nada más que yo lo notará, posiblemente Eros. Naruto solo se puso pensativo por su último comentario, que dejó un momento antes de sonreír divertido. Cronos solo negó con la cabeza y se quedó en silencio, decidiendo no seguir con el tema, o al menos no por el momento. Tía Estia nos matará si se entera de esto, Dionisio le comentó al rubio que conducía un Mercedes que había robado de algún estacionamiento. El dios de la locura, que estaba de copiloto, solo vio con ligero miedo al pequeño chihuahua que le gruñó, antes de acomodarse sobre el estómago de una inconsciente Enio. Todo estará bien, el clon de Naruto comentó tranquilamente mientras se saltó un semáforo en rojo y casi atropellaba a un anciano que los amenazó con su bastón después de que se saliera del camino. Sé de buena fuente que Zeus iba a pedirle a Artemis que la buscara. Dionisio solo desvió su mirada con curiosidad al rubio, aunque regresó la vista al chihuahua, que ladró un par de veces. Para eso tardaste tanto. Aníbal hubiera pensado algo mejor. El chihuahua gruñó en molestia, aunque salió volando cuando Naruto frenó de golpe. Dionisio, que apenas se alcanzó a detener para evitar estrellarse con el parabrisas, solo volteó a ver al perro, aunque su atención se dirigió a la diosa en la parte de atrás, que parecía estar despertando. ¿Qué haría Aníbal en una situación así? Naruto solo se imaginó al perro que le contaba sus problemas huyendo de un perro más grande mientras que arrastraba una caja de pizza. Dionisio solo tomó al perro, que empezó a ladrarle al rubio, que solo lo ignoró. El dios solo entrecerró la mirada al chihuahua, que empezó a desprender una aura divina tan diminuta que tuvo que buscar bien para ver que no era una ilusión lo que había sentido. La sensación divina era tan diferente a lo que había sentido con anterioridad, pero tan similar que se sintió extrañando. ¿El perro es un semidios? El dios no pudo evitar preguntar al rubio, llamando su atención, al igual que la del perro, y ambos se quedaron en silencio viéndose. Realmente no sé qué es, me lo encontré hace unos días siguiendo a Aníbal, y Aníbal es... Volvió a preguntar, tratando de sacar más información al rubio, que solo empezó a conducir nuevamente, iniciando una persecución policíaca, aunque su respuesta fueron un par de ladridos del perro que sostenía en brazos. Mason tiene razón, pero fuera de su gran apetito es alguien que ha alcanzado la iluminación. Deberías verlo un día de estos, da buenos consejos. Dionisio solo le dio una mirada inexpresiva al rubio antes de ver a los policías siguiéndolos, y por último el aún inconsciente Enio, antes de suspirar abatido. Extraoficialmente estaba delegando su dominio de la locura al rubio. Naruto lo había sobrepasado en ese aspecto con un gran margen, la forma absurdamente fácil que capaz de hacer que cualquiera actuara de manera poco convencional, o totalmente fuera de sí, era incluso algo aterradora, aunque intrigante. Salió de sus pensamientos al sentir que el rubio aceleró el carro zigzagueando entre los carros con gran destreza, aunque su atención se centró en el helicóptero que empezó a seguirlos. Definitivamente, tía Es nos matará por esto. Exageras, Naruto comentó tranquilamente sin perder de vista el camino, aunque de reojo vio la clara molestia del dios. Golpeaste a 2 niños pensando que este perro era un tal Aníbal. Dionisio sacudió al chihuahua que aún tenía en brazos. Dejaste inconsciente a Enio para robar el auto que ella iba a robar en un torpe intentó de huir de los padres niños. El tono del dios incrementó, al igual que su molestia, al ver que la indiferencia del rubio. Ahora estamos en una persecución policíaca, y solo íbamos a la tintorería.
Si lo explicas de ese modo es claro que está mal, pero, Naruto hizo una pausa antes de meter la reversa y evitar quedar encerrado entre policías, giró bruscamente el volante y siguió manejando de reversa. En nuestra defensa, nos dejaron sin supervisión. Dionisio vio con confusión a Uzumaki, que solo siguió conduciendo en reversa. Realmente en eso tenía un punto, a pesar de todas las idioteces que habían hecho, Kiron y Estia seguían dejándolos solos. Cuando te diga teletransportas a todos al campamento, el dios salió de sus pensamientos y vio con seriedad al rubio que solo empezó a manejar en dirección al Hudson, evadiendo los carros y transeúntes con gran destreza, y antes de que Dionisio pudiera decir algo, Naruto saltó al río. Ahora, el dios tardó un poco en reaccionar, pero hizo lo que el rubio le pidió y teletransportó a todos dentro del carro al campamento. Para los policías y espectadores solo vieron cómo el río Hudson se apoderó del carro, haciendo que este se hunda rápidamente. Te dije que todo estaba bien, Naruto dijo algo feliz mientras que cargaba al estilo nupcial a Enio, Dionisio, que sostenía la ropa que se suponía que iban a recoger a la tintorería. Mason se encontraba en medio de los dos, viendo a un sorprendido Luke que acababa de salir del sanitario, y casi chica en el dios de la locura, que solo veía fijamente a el rubio. Necesito un trago, Dionisio dijo en un tono cansado, mientras le daba la ropa al confundido hijo de Hermes, que también recibió a la inconsciente diosa. No es para tanto. ¡Hey! No le mencionara nada a Estia, ¿verdad? Naruto solo corrió detrás de Dionisio, dejando atrás a un confundido Luke, que parpadeó un par de veces tratando de registrar lo que había sucedido. Él solo vio al suelo al ver que algo se movía y su confusión incrementó al ver que un perro chihuahua empezó a seguir al dúo de locos entrenadores. La mayoría de ellos olímpico creen que los dioses rebeldes se han ido de nuestros dominios después de ser descubiertos, pero Zeus aún así quiere estar seguro y quiere que mandemos a unos cuantos campistas a buscar. Estia comentó en un tono serio mientras veía como los hijos de Apollo, Hefesto y Atenea estaban remodelando la cabaña de Ares como castigo por perder la guerra. Su lado de ella se encontraba un serio Quirón, que solo frunció el celo cuando la diosa del hogar le contó del por qué Zeus la había llamado a una reunión tan importante hoy en la mañana. A pesar de que el centauro había estado un poco preocupado por el tema de los dioses rebeldes y el poco interés que parecían tener los dioses en el tema, ahora que realmente estaban haciendo algo estaba inconforme con sus planes. Una cosa era enviar a los chicos a misiones para recuperar algunas cosas, pero enviarlos a buscar dioses que están en contra de los olímpicos era otra. No quería subestimar a los chicos, no teniendo en cuenta el gran crecimiento que habían tenido, pero eran dioses menores pero dioses, que no dudarían en matarlos. Recordó lo que Naruto les había dicho el día en que apreció y solo su ceño se frunció más. Hay varios inconformes con la gestión del rey sobre el Olimpo que no dudarán en usar a estos semidioses como un ejército para una guerra que es inevitable a estas alturas. Quirón solo recordó a varios campistas que ya no habían regresado en el verano y solo se preguntó cuántos de ellos no se habían unido a la facción de los dioses rebeldes. Salió de sus pensamientos cuando escuchó pasos acercarse y al igual que ésta solo voltearon a ver al rubio que se acercó a ellos mientras comía un ramen instantáneo. Quirón solo se relajó un poco y solo buscó con Almira un poco al dios de la locura, y Dionisio está en el ala médica esperando que Enio despierte. Naruto dijo tranquilo pasando por alto al mirada confundida que los dos hijos de Cronos le dieron. Enio. Sí, la dejé inconsciente después de que la encontramos cuando fuimos a la tintorería. Estia solo suspiró abatida antes de empezar a caminar en dirección al ala médica para disminuir el daño que su bélica sobrina podía ocasionar. Quirón solo vio con curiosidad al rubio antes de ver la espalda de su media hermana. ¿Qué tanto sabes de los dioses rebeldes? Naruto solo le dio una mira curiosa al centauro antes de regresar a su ramen que parecía interminable. Creí que se habían olvidado del tema, pero si tu intención es mandarme a buscarlos cuenta con mi ayuda. Quirón solo asintió conforme con la respuesta del rubio que solo seguía comiendo y viendo a los campistas. Bien, después de que te sacas un poco de sangre, tu ambrosía en tu caso tienes que hacer los sellos correspondientes. Naruto solo dijo al par de tiempo que estaba prestando atención al primordial de la creación. Los dos ahora se encontraban en una isla desértica en alguna parte del Pacífico.
jabalí, perro, mono, pájaro y carnero. Naruto solo hizo los sellos de manos correspondiente a un paso lento, siendo imitado por el Padre Tiempo, que había repetido los pasos un par de veces hasta que el rubio quedó conforme. Aunque el primordial del tiempo no quería practicar el ninjutsu, lo estaba haciendo para complacer a el rubio, que no había ocultado su alegría por enseñar las artes shinobis a uno de sus hijos. Bien, después golpeas al piso con la palma extendida, y dependiendo la energía que uses dependerá que invocarás. Naruto solo hizo los sellos a una velocidad sorprendente, que sorprendió un poco al primordial del tiempo, y en una gran bocanada de humao salió un Patagotitan Mayorun, que era el dinosaurio más grande que tenía en su zoológico atemporal. El Padre Tiempo solo hizo la secuencia de sellos con lentitud para no trabarse a Ukur. Para su decepción solo invocó un Okurudentavis Kaungraabe, un dinosaurio del tamaño de un colibrí actual. Naruto no pudo evitar soltar una carcajada, llamando la atención del primordial del tiempo, que solo frunció el ceño. Naruto solo chasqueó los dedos y ambos dinosaurios regresaron zoológico de su hijo. Descuida, a mí también me pasó lo mismo, aunque fue un renacuajo, lo que sea. Chrono solo los hizo regresar a su templo, alejándose al instante del rubio, que solo lo empezó a seguir aún sin saciar su necesidad de pasar tiempo familia. A fin del capítulo. Capítulo 11. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo eso? Uno curiosa Estia preguntó a unos calmados Naruto y Dionisio, que se encontraban viendo como una furiosa Enio golpeaba con un gran mazo la ahora visible barrera mágica que delimitaba el campamento. Aunque no eran los únicos, ya que la mayoría de los campistas también veían a la diosa tratar de romper la barrera mágica que solo le impedía a ella abandonar el campamento. Aproximadamente unas 6 horas. Dionisio dijo en un tono tranquilo mientras comía palomitas de maíz de un gran tazón. Estia solo asintió un poco con la cabeza mientras veía a su sobrina Bélica, que gruñó de molestia cuando su mazo se rompió. Ella solo vio el palo antes de descartarlo y estirar la mano a el hijo de Festo, que tenía una gran pila de mazos, y le dio otro a la diosa. Estia solo suspiró mentalmente por la reacción de su sobrina, que había sido castigada por Zeus a pasar 200 años en el campamento por todos los problemas que causó en el tiempo que estuvo alejada del Olimpo, y por petición de Hera, Enio había sido restringida de sus dominios gracias a unos brazaletes de metal que había creado Hefesto. Realmente la diosa del hogar no esperaba que la diosa se lo tomara bien después de que lo mencionó, y ya había ideado un plan de contingencia para calmar su rabieta, pero la calmada reacción de la diosa ahora convertida en mortal la sorprendió. Sí había despotricado un poco e intentado golpear a Naruto, que era su plan de contingencia, pero el rubio solo bloqueó los golpes de la furiosa pelinegra, que después había salido del ala médica siendo seguida por el rubio, que impediría que destruyera algo. Estia vio un par de segundos más a su sobrina antes de sacudir su cabeza un poco, recordando a qué había venido. Naruto, Kiron te necesita, ya decidió que campistas te acompañaran. Tardó demasiado. Naruto dijo antes de agarrar un gran puño de palomitas y regresar al campamento. Dionisio lo ignoró y solo le ofreció el tazón de palomitas a su tía, la cual se quedó viendo a la pelinegra, que parecía no ceder a su idea de romper la barrera mágica con un simple mazo de hierro. Naruto, al llegar con Kiron, vio con curiosidad su pequeño grupo de 5 campistas que lo acompañarían en su búsqueda de los dioses rebeldes. Él realmente no sabía qué es lo que los dioses olímpicos esperan que hicieran un grupo de semidioses, o si realmente esperaban que los encontraran a los dioses rebeldes. Según por lo que Demeter le había comentado en su breve reunión que tuvieron hoy en mañana, Artemis y sus cazadoras ya los estaban buscando. Ellos son... Naruto solo vio con curiosidad al grupo que Estia y Kiron habían escogido para acompañarlo en la misión, y realmente fue lo que esperaba: Perky, Annabeth, Clarice, Lee y Luke. El rubio no pudo evitar compararlo con un escuadrón Chun y no un escuadrón Genin. Luke y Clarice eran el músculo, encargados de las peleas de cuerpo a cuerpo. Lee era el médico y el encargado de los ataques de larga distancia. Annabeth era la estratega y claramente la encargada de controlar el grupo. Perky era el cebo, como hijo de Poseidón les ayudaría a atraer a los dioses rebeldes, lo que lo dejó a él como el líder. Le dio una leve mirada al ansioso Kiron, antes de sonreírle. Entonces empecemos con esto. Entonces por eso estás triste.
Solo hazlo con cualquier otra persona. Crono solo veía con indiferencia al rubio, que había decidido contarle sus penurias ya que no había podido encontrar a alguien llamado Aníbal. No sabía por qué era que su padre se mortificaba tanto en un problema que para su parecer tenía una solución fácil, pero tampoco es como si le importara, él solo lo había escuchado ya que no tenía otra opción. Tú no lo entiendes porque nunca te has enamorado, quiero que mi primera vez después de convertirme en hipertatosteo sea con Demeter. El padre Tiempo solo alzó una ceja en curiosidad por la oración en griego, pero lo dejó pasar para ver con más calma al primordial mayor. Le pareció curioso el que admitiera libremente de que estaba enamorado de Demeter. Se quedó un momento en silencio antes de caer en cuenta de algo y solo suspiró mentalmente. El padre Tiempo solo golpeó el suelo con su basto llamando la atención del rubio, que estaba acostado en el suelo del gran templo de su hijo y solo vio como todo se empezó a sacudir bruscamente. Naruto se sentó lleno de curiosidad y vio a Cronos, el cual seguía golpeando el suelo con su bastón, creando ondas de choque que se detuvieron cuando escuchó que algo se estrelló bruscamente contra el suelo. Algo me decía que tu relación con Demeter había avanzado muy rápido. En el suelo a varios metros detrás de Naruto se encontraba un aturdido Eros, el cual solo veía con molestia al padre Tiempo, el cual había aparecido a un lado de él y le colocó su bastón en el pecho y lo veía con indiferencia. Naruto solo parpadeó un par de veces, su líbido había caído drásticamente, aunque después suspiró abatido al entender qué había pasado. Se levantó algo molesto y se acercó a sus dos hijos que estaban forcejeando, uno por liberarse, y el otro por mantener su dominio. «Suéltame, maldito anciano». El comentario del primordial del amor solo hizo que el padre Tiempo pusiera más presión en su bastón, y para la molestia de Eros su apariencia de un joven adulto en sus 20 pasó a ser un anciano moribundo de unos aparentes 100 años. Ahora, ¿quién es el anciano? Cronos ahora parecía un joven adulto de rasgos similares a los de Naruto, aunque sus ojos eran de un color gris opaco, y sus marcas características no estaban. Eros solo gruñó por ser ahora un anciano, aunque dejó de forcejear cuando vio como Cronos fue golpeado en la cabeza por un inexpresivo Naruto. Suficiente. Eros solo dejó de sentir la presión en su pecho y sonrió alegremente cuando fue ayudado a levantarse por el rubio, que no esperó ser abrazado por el primordial del amor. Cuando Nix me dijo que habías despertado no me lo puede creer. Y tú jactándote que eras el único que sabía de que estaba despierto. Naruto solo vio fríamente al padre Tiempo, el cual retomó su aspecto de viejo mientras veía a otro lado con ligera vergüenza y molestia. ¿Qué hacemos aquí?, Annabeth preguntó en un tono curioso al rubio, que solo veía su celular. Después de salir del campamento y vagar por casi todo el día entre Brooklyn y Manhattan, su pequeño grupo se había detenido en un McDonald's cerca del Brooklyn Bridge. Esperamos un transporte. Naruto solo dijo sin levantar la vista de su celular. La hija de la sabiduría solo asintió sin decir nada más. No estaba conforme con la respuesta, pero ya sabía que no obtendría una respuesta mejor. En el poco tiempo que tenía el rubio en el campamento, ella ya había aprendido que no tenía que cuestionar las cosas que hacía y solo dejarse llevar, algo que se reafirmó cuando vio que ni Lady Est, Kiron o el señor D podían hacer nada para detener las ocurrencias de su nuevo entrenador. Ella solo desvió su mirada del rubio mayor, para ver al segundo rubio. Desde que habían sido seleccionados para emplear esta búsqueda, Luke se había estado comportándose algo raro, no se había alejado más de 5 pasos de Naruto, y en ocasiones veía a su alrededor con ligera paranoia. Dejó de lado el pensamiento optando mejor por saciar su hambre y solo siguió comiendo su hamburguesa. Después de unos 15 minutos la atención de todos se dirigió a la entrada del restaurante, donde se estacionó un Chevrolet Vanette 1985, completamente negra. Naruto solo sonrió al ver el vehículo y se levantó con entusiasmo infantil y se acercó al vehículo siendo seguido por los demás. ¿En serio tenías que ser tan específico con el diseño? La voz de un molesto Ares salió de la parte trasera del vehículo, sorprendiendo a los campistas, que retrocedieron un poco por la mirada que les dio el dios de la guerra al salir del vehículo. Necesitaba algo que no llame la atención. Ahora dame las llaves. Ni creas que te dejaré conducir mi carro. Súbanse. Ares solo volvió a entrar al vehículo, siendo seguido por Naruto y los semidioses, que quedaron un poco sorprendidos por la gran cantidad de armas que había en la parte trasera del vehículo.
¿Para qué querrá tantas armas? Annabeth preguntó más para sí misma que para el resto de semidioses, que al igual que ella solo veían la amplia variedad de armas, 3 subfusiles Eclerikoch MP5, una escopeta Mosbeck 500, varias espadas, lanzas y flechas de bronce celestial, escudos, chalecos antibalas, granadas, municiones, y lo que más resaltaron 2 bazucas antitanques, y un cañón Apron. No lo sé, pero creo que encontré algo mejor que el arco. Le solo tomó una carabina M4 que rápidamente le fue arrebatada por una seria Annabeth. Él solo hizo un puchero antes de ser jalado por Clarice, la cual lo sentó en la única banca que tenía la camioneta. Ares solo les dio una mirada molesta a los campistas, centrándose un poco en el hijo de Hermes. Los dos intercambiaron una leve mirada antes de centrarse en el Uzumaki, el cual revisaba su celular. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Florida. Naruto le respondió al dios, que solo sonrió y empezó a conducir a una gran velocidad, tomando por sorpresa a los semidioses. Entonces, ¿desde cuándo Nick sabe que Chaos está despierto? Hace un poco más de 3 días, aunque según mencionó que tenía sus dudas después de que Medida Europa casi es inundada por la pelea de 2 tontos con Jormungandr, fueron palabras de ella. Eros contestó rápidamente la pregunta que le hizo Chronos, y solo agregó lo último como una ocurrencia, cuando sintió un movimiento brusco en sus ataduras. El primordial del amor solo vio con un miedo el gran vacío en el cual ahora estaba colgando boca abajo, solo siendo sostenido por una caña de pescar que era manipulada por un inexpresivo Naruto. Vamos, ¿no creen que esto es demasiado por una simple broma? Eros dijo en un tono asustado. Colgando sintió como se acercaba más al vacío, antes de ser nuevamente subido a la altura de los otros 2 primordiales, y les dio una torpe sonrisa. ¿En serio estás molesto? El primordial del amor le preguntó al rubio, que seguía con su rostro inexpresivo. Él volvió a caer, deteniéndose en el límite, quedándose a poco de ser disuelto. Tiendo a ser un poco infantil, en especial si estoy aburrido, Naruto solo dijo mientras volvía a subir al primordial de amor, que solo lo miró con incredulidad antes de ver a un divertido Chronos. Él mentalmente se maldijo, arrepintiéndose de todas las decisiones que lo hicieron llegar a este momento. Él nuevamente cayó al vacío y volvió a ser subido repetidas veces por unos minutos, pero que Chronos le hizo parecer que fueron una eternidad. Eres un amarrado. Eros dijo en un tono ligeramente molesto, que desapareció rápidamente cuando el rubio se acercó a él. Lo miró inexpresivamente. Adoro las bromas, pero vuelve a meterte en mi vida amorosa, y conocerás de antemano lo que soy capaz de hacer. Todo el ambiente en el templo del Padre Tiempo fue cambiado por una atmósfera de peligro, y los 2 primordiales más jóvenes se sintieron asfixiados por la enorme presión que empezó a emanar el rubio, que seguía viendo al aún cautivo Eros, que no pudo apartar su mirada de los profundos ojos azules de su padre, que habían dejado atrás el brillo de diversión, y ahora mostraban un frío vacío que no parecía tener fin. Chrono se quedó en silencio. Él no está tan afectado por la demostración de poder del rubio, pero aún así se sienta inferior a su padre, más por el simple hecho de que seguía conteniéndose. La atmósfera de diversión regresó tan rápido como el rubio vivo a sonreír, y solo se alejó un poco de los 2 primordiales. El Padre Tiempo solo vio al amor, el cual permaneció en el suelo inmóvil. Nunca lo había visto tan serio. ¿Estás bien? Chronos preguntó el amor, genuinamente preocupado por su estado. A pesar de que su relación con el primordial del amor no era la mejor, seguía siendo una de las fuerzas importantes para el balance cósmico. Eros solo asintió lentamente, quedando un momento en silencio. Sí, creo que sí, pero necesito un pantalón nuevo. Dionisio tenía razón. Eres un maldito imán de problemas. Ares solo gritó entusiasmo mientras disparaba su bazooka al cielo, donde una gran sombra los seguía. El dios bélico tambaleó un poco cuando la camioneta se movió bruscamente. Mantente en un solo carril, idiota. Ares le gritó a una nerviosa Annabeth, la cual había sido designada como conductora después de que habían entrado a Nueva Jersey. La hija de Atenaea no sabía cómo es que todo se había salido de control tan rápido, y tampoco tuvo tiempo para pensarlo, ya que debía mantenerse centrada en la carretera, ya que todos la habían abandonado y ahora estaban en el toldo de la camión o en la parte trasera tratando de alejar a la horda de monstruos que irán a atacar.
Luke, Clarice, Perky y Lee se encontraba debajo manteniendo atrás a los guerreros esqueleto que venían siguiéndolos en varios vehículos. Naruto y Ares estaban en el toldo mantenido al monstruo más pesado a raya, sobrevolando arriba de ellos se encontraba un furioso basilisco. Ella solo pensó un momento en cómo le haría la neblina para ocultar esto de los ojos mortales, aunque se volvió a centrar rápidamente en el camino evitando varios carros. Y esto solo es el comienzo. Naruto solo gritó igual de entusiasmado que el dios de la guerra y solo empezó a disparar a la criatura que había bajado con la intención de atrapar al dios de la guerra, que solo sonrió levemente antes de disparar nuevamente su bazooka, aunque ahora en dirección a la carretera, derribando el último vehículo con guerreros esqueleto. Son otros 5 a mi favor, vuelvo a estar a la cabeza. Los esqueletos valen solo un punto, aún está empatado con Naruto. El comentario de Lee solo causó que la sonrisa del dios de la guerra se borrara, aunque el hijo de Apolo se encontró cuando el dios volvió a meterse en la camioneta con algo de agilidad. Fue combo, así que son 3 puntos más para mí. Los campistas sabiamente no dijeron nada más y solo vieron cómo Ares quitó del volante a una tensa naveta antes de frenar bruscamente tirando a un sorprendido Naruto que rodó un poco en el asfalto antes de reincorporarse y quedar de pie. Ares solo sonrió por el dedo medio que le enseñó el rubio antes de ser tomado por el basilisco, que vivió al verse en los aires, incrementando la diversión del dios de la guerra, que empezó a conducir nuevamente siguiendo la sombra del basilisco. Annabeth solo le dio una breve mirada al dios, entendiendo un poco su plan de seguir al basilisco para encontrar a los dioses rebeldes. Le costó admitirlo pero era un buen plan, y aunque podía pensar algo mejor no quería tentar su suerte al contradecir al dios ahora que Naruto no estaba cerca. A fin del capítulo. Capítulo 12. No sé si esto es algo triste o algo tétrico, Eros dijo en un tono bajo a Cronos, refiriéndose a la alegría del rubio a la cena que tendrían. Para el primordial del amor le pareció curioso el interés de Chaos en querer aparentar ser una familia, y cuando el padre tiempo lo mencionó pensó que era una broma, pero ver la felicidad en el rostro del primer primordial lo descolocó un poco. Hay mucho que desconocemos de padre. Eros preguntó curioso y viendo al padre tiempo que tenía un rostro inexpresivo mientras trataba de arreglarse la estúpida corbata. Los dos primordiales se encontraban en el baño de un lujoso restaurante en la capital de Francia, donde habían salido a una cena familiar junto con Naruto y Nyx. Los dos se habían escapado un par de minutos de su mesa al sentirse un poco incómodos por los intentos de cortejo que Nyx y el rubio. Eros no sabía si Chaos era demasiado denso para darse cuenta de las insinuaciones nada discretas de Nyx, o si el rubio las pasaba por alto simplemente. Nacimos a partir de él. Todo lo que existe fue creado a partir de él. Eros solo se acercó al padre tiempo ya un poco desesperado por ver la torpeza de su hermano. Por lo que he notado, solo nos considera como su familia a los primeros primordiales, Erebos, Nyx, Gaia, Tártaros, tú y yo, más que nada como sus hijos. Para mí solo es un niño que necesita atención, Eros dijo mientras le acomodaba la corbata a Cronos, el cual parecía demasiado incómodo con la situación. Por etiqueta y exigencias de Nyx los tres ahora vestían elegantes trajes. Eros llevaba un simple traje casual, de color azul marino, mientras que Cronos llevaba un traje de negocios de un color gris. Como dije, hay mucho que desconocemos. ¿Dónde está él? Nyx irrumpió en el baño de hombres con Clara, llamando la atención de los primordiales, que solo se alejaron el uno del otro por reflejo. La primordial los ignoró y solo golpeó la puerta de un cubículo con su puerta, haciendo que esta de abriera bruscamente. ¿De qué hablas? Cronos preguntó con ligera molestia al ver el accionar de Nyx. Chaos, dijo que vería por qué tardaban tanto. No llevamos ni 5 minutos en el baño, Eros dijo en un tono molesto mientras se cruzaba de brazos, algo que lo hizo percatarse de la falta de algo en sus bolsillos. Mi cartera. Eros se empezó a revisar sus bolsillos con algo de desesperación, aunque fue ignorando por los otros dos primordiales. Ya tenían más de una hora aquí dentro. Nyx solo vio por el momento a el padre tiempo que al igual que Eros empezó a revisar sus bolsillos antes de maldecir en un idioma tan antiguo que solo Nyx reconoció.
Ese maldito estafador, se robó mi cetro. Los otros dos primordiales solo vieron al padre Tiempo que solo chasqueó los dedos. Ninguno de los dos entendía lo que el tiempo estaba tratando de hacer hasta que volvió a maldecir. También bloqueó nuestros dominios. Las palabras de Chrono solo ocasionaron que los otros dos primordiales trataran de usar sus dominios, pero ninguno tuvo suerte. Por lo que logró distinguir el hombre era un semidios hijo del dios celta Cernunnos. El de había aburrido de su cena familiar con Ix y había bloqueado los dominios de los tres primordiales y algunas de sus pertenencias antes de huir en búsqueda de algo divertido que hacer, lo que lo llevó al norte de Inglaterra, donde se encontró con el Shodai, tratando de reprobar una pequeña parcela de bosque que se había incendiado. Él no entendía cómo es que la presencia del primer Hokage no fuera notada por el Ochronos, pero ese pequeño error sería el causante de sacarlo de su aburrimiento. Él hizo notar su presencia asustando al castaño, que instintivamente levantó un pilar de madera que golpeó al desprevenido Naruto en el rostro. Lo siento, es que apareciste de la nada, Hashirama dijo en un tono angustiado, al ver que el rubio no sufrió un daño significativo fuera de retroceder un par de pasos. Descuida, fue mi culpa por aparecer así. Naruto solo frotó su nariz antes de sonreír un poco, con algo de diversión. Soy Will, hijo del dios griego Apolo. Naruto solo se presentó con algo de entusiasmo, sorprendiendo un poco al castaño que solo lo examinó un poco antes de sonreír de igual manera y estrechar su mano. Ryan, hijo del dios celta Cernunnos, es curioso ver un griego por estos rumbos. Según mi padre todos están en Estados Unidos. Solo estoy de vacaciones. Naruto solo sonrió un poco más ante el castaño, su actitud también era una réplica del Shodai, y con solo estrechar su mano se dio cuenta que tenía el mismo potencial, lo que solo incrementaría su diversión. Naruto solo se quedó en silencio, viendo el gran calabozo en donde el basilisco lo había traído, donde fue enjaulado rápidamente. Él solo vio con curiosidad su nuevo entorno y solo se quedó en silencio viendo a los tres titanes de segunda generación, que lo veían con confusión e interés. ¿Será un semidios? El que habló fue el más alto del grupo, un hombre de rasgos romanos que vestía una simple camiseta blanca, dejando ver sus músculos y unos jeans desgastados. Naruto tardó un poco pero lo reconoció. Él era Astreo, padre de los vientos y las estrellas errantes, hijo de Crio y Euribía. Su energía es similar a la de un dios menor. El otro que habló fue un hombre calvo de aspecto regordete, que le parecía más un cerdo que un humano. También reconoció después de pensarlo un poco. Era uno de los hijos de Japeto y Asia, Meneció. El basilisco traerá a alguien extraño. El otro que habló con un tono entusiasmado fue el que reconoció más fácilmente ya que había visto en algunas ocasiones a su hermano gemelo. Él también era hijo de Japeto y uno de los llamados benefactores de la humanidad, Epimeteo, el de pensamientos tardíos. Le agradó el chico solo con verlo. Naruto dejó de lado su pensamiento cuando vio acercarse a Meneció, el cual lo inspeccionó con la mirada curiosa. No parece la gran cosa, como sea, servirá como cebo. Después de todo venía con el traidor de Castellán y el hijo de Poseidón. Astreo habló con ligera molestia aunque su atención fue dirigida a la jaula de al lado donde una furiosa Artemisa golpeó con su arco los barrotes que la aprisionaba. Naruto solo alzó una ceja de curiosidad y después vio la reja. ¿Hierro Estigia? Se supone que esto no restringe a los dioses, él pensó con un poco de curiosidad antes de ver las pequeñas runas talladas cuidadosamente. Erebos. Al parecer no soy el único aburrido. Naruto volvió a pensar antes de volver a dirigir su atención a los gigantes, que parecían esperar algún tipo de reacción de su parte. ¿Tendrán un poco de agua? Artemisa solo vio a la reja del rubio por su extraña petición antes de suspirar. Ella dejó de lado su acción y solo se quedó en silencio viendo a los gigantes que se alejaron de las jaulas. Ella vio mejor al rubio percatándose de que era el nuevo entrenador de semidioses y sonrió un poco. De lo poco que logró saber del hombre durante su estadía en el campamento como la cocinera en la pequeña guerra, es que el hombre era tan escurridizo como para liberarse de una trampa hecha por Hefesto y Atena con tal facilidad, que lo hacía ver como algo tan simple. Naruto. Ella trató de llamar la atención del rubio que solo tomó una pluma del basilisco antes de voltear a verla. La ayuda ya viene en camino, como si fuera una señal. Una pared de la guardia fue derivada por la carroza de Ares, la cual era conducida por Clarice.
El grito de guerra que salió de la parte trasera del vehículo, del cual salió un extasiado Ares, el cual sin dudarlo, se lanzó contra un confundido Meneceo. Artemisa solo vio con más sorpresas e incredulidad como el hijo de Poseidón salió detrás de su medio hermano bélico antes de lanzarse ciegamente contra Astreo, siendo seguido por la hija favorita de Atenea. ¡Cuidado! Epimeteo gritó a los otros dos gigantes antes de ser golpeado por un par de flechas que golpearon sus ojos, ocasionando un grito de dolor. «Abre rápido, Luke, me estoy perdiendo la diversión». La voz de Naruto sacó de su asombro a Artemisa, que solo vio como uno de los hijos de Hermes salía de las sombras para tratar de liberar al rubio. «Eso estoy haciendo. Agáchate». Luke solo le hizo caso al repentino grito de Artemisa y solo se agachó evitando las garras del basilisco, que solo chilló en furia por perder su presa, aunque su atención fue dirigida al Clarice, la cual le había disparado a la cabeza. «Después te preocupas por ella, liberarme», Naruto dijo con ligera desesperación al ver que los gigantes se habían recuperado de su sorpresa y habían empezado a hacer frente al ataque de los semidioses y Ares. Luke solo le dio una mirada apagada al rubio al llegar a la puerta de su jaula y abrirla sin ningún esfuerzo. «Esto ni siquiera tiene cerradura». Naruto solo vio la puerta antes de ver a Luke y darle unas palmaditas en el hombro. «No demerites tu trabajo, bien hecho». Naruto solo salió y rápidamente se lanzó a la pelea, tomando por sorpresa a Epimeteo, el cual seguía ciego por las flechas de Lee. Luke solo se acercó a la jaula de Artemisa y sin dificultad abrió la cerradura de la diosa, que al igual que Naruto solo le dio unas palmaditas en el hombro al hijo de Hermes antes de lanzarse a la pelea. Los gigantes valen 100 puntos, y el basilisco 200, Ares gritó para ser escuchado por todos, que solo parecieron incrementar sus ataques por el valor que el dios le dio a sus enemigos. Artemisa, que había llegado en ayuda de Lee, solo disparó un par de flechas a Astreo antes de ver al hijo de Apolo. «¿A qué se refiere?». Ella preguntó al chico, que no la volteó a ver y solo disparó 2 flechas que golpear el brazo de Meneceo, distrayendo, algo que aprovechó Ares para golpearlo con gran fuerza y mandarlo a volar unos metros. Estados en un concurso de ver quién mata más monstruos, los guerreros esqueleto valen 1 punto, los perros del infierno 2, y como lo mencionó el papá de Clarice, los gigantes vale 100 y el basilisco 200. ¿Qué estúpido juego es ese?». Ella dijo. Mineras lanzó 2 flechas al basilisco, que con destreza las evitó y volvió a lanzarse a Naruto, el cual se había alejado un poco de los gigantes, al ver que una horda de guerreros esqueleto y perros del infierno salieron de una grieta del suelo. El ganador recibirá una dotación de galletas de la tía Est. Artemisa solo vio al niño de Apolo con seriedad durante un par de segundos antes de invocar 3 flechas en su arco y atacar a los 3 gigantes al mismo tiempo. Lee solo vio como la diosa se lanzó a la batalla, dejando atrás su forma de infante para tomar una forma de un joven adulto, con la cual empezó a pelear con Epimeteo, alejándolo de Perky y Annabeth. «Genial, más competencia», Lee dijo en un tono cansado antes de colocar una flecha en su arco y disparar al basilisco. «Nada mal, pequeño dios», Meneceo dijo en un tono divertido mientras se limpiaba un poco la boca, donde rastros de sangre salían después de varios golpes de Ares, el cual había dejado atrás sus armas para pelear a puño limpio con el gigante. «No tuviste el honor de pelear contra mí en la titanomaquia, así que no me decepciones». El hijo de Capeto solo sonrió mientras estiraba un poco sus brazos. «Hablas como si realmente fueras importante», Ares dijo en un tono burlesco que molestó al titán, que sin pensarlo se lanzó contra el dios, que solo sonrió levemente mientras se agachó bajo un golpe. «Eres muy predecible», Ares dio un derechazo que conectó con el rostro del titán, rápidamente dio un golpe con su mano izquierda antes de conectar un poderoso uppercut que dio de lleno en la mandíbula del titán, que solo retrocedió algo aturdido por la secuencia de golpes. «Maldito enano». El titán rugió en cólera y se lanzó ciegamente contra Ares, el cual sonrió feliz por saciar su sed de batalla. Luke y Clarice solo veían con algo de seriedad al basilisco que habían logrado sacar de la base de los titanes. La hija de Ares había invocado el Longinus, mientras que Luke sostenía a Excalibur. Las 2 poderosas armas habían quedado bajo su resguardo bajo petición, negligencia de Naruto, y por órdenes de Quirón solo las podían usar si estaban en peligro. Y los 2 estaban algo agradecidos de tenerlas en este momento.
El basilisco solo se mantenía al margen de los dos chicos, tal vez era un monstruo, pero era uno sensato, sentía el aura divina que las dos armas desprendían y no quería arriesgarse a ser eliminado. Chilló un poco y lanzó un poco de veneno a Clarice, que solo lo bloqueó girando su lanza, aunque fue una distracción para tomar un vuelo. Naruto, que estaba peleando contra la horada de perros del infierno, solo retrocedió un poco para acercarse a Lee, y solo invocó un arco dorado que el hijo de Apolo reconoció fácilmente. Ayuda a esos dos, puedo con esto solo. Sin dudarlo, Lee solo tomó el arco de su padre y salió para ayudar a sus compañeros. Naruto solo sonrió un poco antes de invocar unas armas para él. Él no les dio nada a Perky y a Navet, los dos tenían armas poderosas, o eso quería creer. En su mano apareció la legendaria espada Kubikiri Bocho, o al menos una réplica exacta de la que había sido una de las espadas más poderosas en su tiempo. Los perros del infierno detuvieron su ataque al ver la pose intimidante en la que el rubio se colocó. A espaldas del rubio, los guerreros esqueleto también habían aparecido y ellos rápidamente fueron diezmados por un rápido corte de la gran espada. Naruto solo volvió a ver a los perros antes de lanzarse a ellos con una ligera sonrisa de diversión. Artemisa tenía un poco de problemas con su actual enemigo. Epimeteo era igual de fuerte y escurridizo que su hermano Prometeo, y eso que el titán tenía su vista dañada. Ella había dejado atrás su arco y flechas, y había invocado sus cuchillos de caza, optando por una pelea más cercana. Ella se agachó en un golpe del titán, que solo destruyó una parte de su base, desestabilizando un poco la estructura, aunque ninguno lo notó. Ella solo dio un corte al brazo de Epimeteo, el cual solo gruñó un poco antes de alejarse un poco. Ella no le dio mucho espacio y solo se lanzó contra el titán, que ahora se dedicaba a cubrirse de los ataques de la diosa. Perky y Navet no tenían una mejor suerte que el resto de su escuadrón. A pesar de que en cuestión de fuerza les había tocado el titán más débil, seguía siendo demasiado para ellos dos, en especial para Navet, la cual no podía seguir el ritmo de la espontaneidad de toda la situación. Perky volvió a intentar su táctica de tratar de atacar por la espalda, pero tuvo que desviar su trayectoria cuando el titán le arrojó una gran piedra que hizo un pequeño cráter donde golpeó. Esto es algo insultante para mí, no eres la gran cosa, hijo de Poseidón, el titán dijo en un tono tranquilo mientras volvió a arrojar una roca en donde se había escondido Perky. Se los cambio. La repentina voz de Naruto sorprendió al titán, que solo fue golpeado en su cara por una patada del rubio que conectó directamente con su rostro. Navet y Perky solo vieron con incredulidad como el titán fue arrojado varios metros hasta salir de la base antes de ser seguido por un borrón naranja que solo supusieron que era su nuevo entrenador. Navet solo vio el lugar donde estaba Perky antes de dirigir su atención a una pequeña jauría de perros del infierno que venían por el lugar de donde salió Naruto. Esto es algo con lo que puedo lidiar, la hija de Atenea pensó con algo de alegría al ver a los monstruos. Ares solo sonrió levemente tras recibir un poderoso puñetazo por parte de Menetio, el cual hizo retumbar los cimientos de la base. Los dos habían mantenido su pelea a puñetazos, la cual había estado dominando gran parte de ella. Aunque el hijo de Capeto era poderoso, se defendía bien, lo que el dios de la guerra disfrutó. Realmente esperaba menos de ti, tal vez abogue por tu pedón si logras darme una mejor pelea, Ares dijo en un tono tranquilo mientras que limpió un poco de su sangre. Menetio solo frunció el ceño por el comentario del dios bélico, que solo se volvió a lanzar a su pelea de puños, pero ahora con un poco más de intensidad. El basilisco solo volvió a detener su vuelo al no poder evadir las flechas del hijo de Apolo, y mentalmente agradecido que el semidios no tuviera la puntería de su padre. Él chilló un poco, y escupió un poco de su veneno deteniendo el ataque del hijo de Hermes, el cual logró bloquear el ataque con su espada. La criatura solo retrocedió un poco cuando la lanza de Longinus rozó su cabeza y solo cuchilló a la hija de Ares, la cual volvió a invocar la lanza en su mano. Él realmente estaba en problemas con los tres semidioses que lo habían obligado a estar en la defensiva. Volvió a intentar retomar su vuelo, pero una flecha dorada se lo impidió. Lee solo vio con una ligera sonrisa al basilisco, el cual retrocedió evitando una embestida de Luke, el cual sonrió al lograr cortar una de las plumas de la criatura. El hijo de Hermes no solo había recuperado su confianza, sino que ahora se sentía capaz de regresar al campamento con la frente en alto.
Desde que había sido escogido para esta misión se sentía muy culpable, sabía que su pequeño secreto como el traidor y el verdadero ladrón del perno maestro de Zeus saldría a la luz, pero al ver la confianza ciega que Naruto le tenía le hizo sentirse seguro. Algo dentro de él le decía que mientras esté al lado de su maestro nada le pasaría, ni siquiera la furia de Zeus o Cronos lo alcanzarían. Balanceó su espada con más fuerza, haciendo que el basilisco retroceda y antes de que pudiera contraatacar dos flechas, perforaron sus ojos y el grito de Clarice se escuchó arriba de él. «Muere, hijo de perra», la hija de Ares gritó con demasiada alegría antes de perforar la cabeza del basilisco con la punta de la Longinus. «Eso fue gratificante, dividimos los puntos», le dijo mientras se acercaba al dúo de rubios que solo vieron a la criatura desaparecer en polvo dorado, aunque ninguno dijo nada al ver que la base de los titanes, la cual era gran caverna en una montaña, se empezaba a derrumbar. Momento antes, Naruto solo vio con curiosidad cómo la caverna retumbó con el poderoso puñetazo doble que Ares y Menelcio se dieron. La caverna volvió a retumbar cortesía de Epimeteo, el cual fue estrellado contra el suelo gracias a Artemisa. A diferencia de los dos dioses, su pelea había durado muy poco, él se había dejado llevar por el furor de la batalla y con un solo golpe había noqueado a Astreo, el cual ahora estaba atado como un lechón. A pesar de que le gusta estar en medio de una buena pelea, le gustó simplemente sentarse y ver la pelea de otros. Además parecía que ambos dioses necesitaban liberar un poco de tensión, en especial Ares. Él desvió la mira de los dos dioses antes de ver a los niños. Perky y Annabeth habían acabado con los perros del infierno y los pocos guerreros esqueletos, y quien fuera que los había andado, había desistido de hacerlo al ver que simplemente serían derrotados. Él aún tenía un poco de curiosidad del por qué Erebos estaba ayudando a Cronos, pero no indagaría más. Si esta era la forma de distracción de Erebos no le quitaría su diversión. Los cimientos de la caverna volvieron a retumbar y él solo tomó al inconsciente Astreo y se acercó a los semidioses, los cuales se sobresaltaron un poco. «Salgan de aquí, esto no tarda en derrumbarse», Naruto dijo en un tono tranquilo mientras le daba el atado titán a Perky, el cual realmente no se había preparado por el peso del hombre. El hijo de Poseidón cayó contra el suelo con Astreo sobre él. Él ahora se preguntaba cómo es que Naruto lo había cargado con una sola mano. «Carga con las rodillas». El Uzumaki solo se dio la vuelta para caminar a la pelea más cercana para la sorpresa de Annabeth. «¿Dónde vas?» «Evitaré que esto se salga de control». Annabeth solo vio al rubio por un segundo antes de voltearse para apoyar a Perky. Naruto solo vio el gran pilar que era el soporte de toda la caverna, el cual soportaba, a pesar de las dos batallas que había en las cercanías. Él colocó su mano sobre el pilar que se derrumbó por su simple tacto, tomando por sorpresa las dos batallas que se durmieron al instante. Annabeth y Perky, que apenas habían logrado salir del lugar, solo vieron lo que alguna vez fue una montaña ahora reducida a simples escombros. Ambos tosieron un poco por la gran cantidad de polvo que se generó por la destrucción. La gran nube de polvo se disipó rápidamente, dejando ver el lugar donde un sonriente Naruto se encontraba en medio de toda la destrucción. «Descartamos un empate general». Los demás semidioses se acercaron al lugar, cada uno con una gran pluma del basilisco como prueba de su triunfo, aunque todos se sorprendieron por una mano que salió de los escombros. Ares salió con algo de dificultad, y solo sacudió el polvo de su cabello antes de ver el lugar con mejor detalle. «Sí, un empate estaría bien», Ares dijo mientras hacía un gran esfuerzo para sacar a un inconsciente Menelcio de los escombros. Algo alejado de él también salió Artemisa, la cual también sacó a un inconsciente Epimeteo. «¿Desde cuándo está ella aquí?», Ares preguntó con genuina curiosidad al rubio, que solo se encogió de hombros. «Nunca había caminado tanto en mi vida», Nyx dijo en un tono cansado mientras que frotaba un poco sus adoloridos pies. Ella había dejado de lado sus tacones altos y solo se sentó en una banca de un pequeño parque. «Yo tampoco. ¿Cuánto falta para llegar a ese lugar?», Eros preguntó también en un tono cansado mientras estaba sentado a un lado de Nyx. Sentado a un lado de él, se encontraba un cansado Cronos, el cual solo veía el firmamento con ligera añoranza. 2 kilómetros, el comentario del padre tiempo solo causó un quejido de los otros dos primordiales. Los tres no habían conseguido nada de ayuda después de salir del restaurante que los había obligado a pagar sus cuentas con trabajo forzado.
Nyx y Chronos hicieron un pequeño show musical para los comensales, mientras que Eros se ocupó de lavar los trastes. Después de eso Cronos les contó de un lugar donde podían encontrar algo de ayuda para contactar a Naruto para que les regrese sus dominios. O al menos Eros, Nyx de alguna manera que no quería comprender vio la oportunidad para tratar de seducir al caos. Aunque creía que ahora podría cambiar de opinión, desde que salieron del restaurante no habían logrado que ningún mortal los ayudara a llegar a su destino, ni siquiera la belleza de Nyx había logrado que ningún mortal lujurioso los ayude, algo que atribuyeron a Naruto. Si no fuera tan sexy golpearía a ese bastardo hasta que me cansara. Podrías, tal vez le guste algo rudo. Nyx solo vio a Eros con indiferencia antes de suspirar y volver a frotar sus pies tratando de aminorar el dolor. Podré parecer ruda, pero quiero que me dominen, y al parecer él es alguien que le gusta ser el dominador. Chronos solo suspiró abatido por la plática que se estaba desarrollando. Él no era un mojigato, pero tampoco es que le gustará escuchar una descarada plática de sexo. Él solo bloqueó el ruido a su alrededor tratando de él mismo reponer sus fuerzas. Fin del capítulo.